profundizando en el Frente Único del Pueblo. Introducción. Después de 5 años de crisis tenemos que hacer un alto en el camino para la reflexión. 5 años son muchos como para que no se hayan producido cambios sociales importantes. A nivel de pueblo podemos comprobar que poco a poco la indignación está cediendo su lugar a la resignación, dada la impotencia popular para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Y es que asistimos a un periodo decadente, que en nada se parece a la triunfalista perspectiva del futuro que intenta ofrecer el gobierno español a través de su propaganda optimista. No es la primera vez que un gobierno hace uso de una mentira colosal para motivar a un pueblo que ha perdido la ilusión o para amortiguar su rabieta cuando no guarda el debido respeto y consideración a los dirigentes políticos, en los que solo ve corruptos e indeseables. Al hacer memoria nos viene a la cabeza la Argentina de 1990 en donde los capitalistas y los gobernantes presumían de haber logrado el milagro económico que se convirtió en el orgullo nacional y en la envidia de América Latina. Sin embargo, resultó ser el comienzo de una catástrofe nacional de amargas consecuencias para el pueblo argentino. Las medidas de Carlos Menem chocaron con la verdadera situación de pobreza de los trabajadores, que les imposibilitaba consumir los productos nacionales pese a la revalorización de la moneda. El optimismo exagerado del gobierno Rajoy es falso y solo se explica por la necesidad de recuperar parte del electorado que ha perdido durante sus 2 primeros años de mandato, si bien obedece a un plan preparado desde antes de que Zapatero reconociera oficialmente la grave crisis que aún asola al país. La derecha, con pleno conocimiento de la debilidad de las clases populares debido a que las organizaciones que dirigen actualmente sus luchas son los sindicatos subvencionados por el Estado y los partidos parlamentarios estrangulados por las deudas a los bancos, concibió una estrategia cuya táctica consistiría en que las medidas económicas más los recortes políticos y sociales tenían que imponerse en el menor tiempo posible para que la intensidad de las inevitables luchas populares disminuyesen también rápidamente, previéndose un cambio de actitud en el pueblo, el cual ante su fracasada intentona de hacer retroceder al gobierno, caería en la impotencia por la creencia negativa de que la situación actual sería ya para siempre su forma de vida. La impotencia es un factor determinante en la correlación de fuerzas de la lucha de clases, que es utilizada en estos momentos por el gobierno para ir introduciendo leyes menores que menoscaban las ya muy limitadas libertades y derechos. Siguiendo el curso previsto, al PP le quedan otros 2 años para recobrar el liderazgo que le permitirá continuar posteriormente por la senda de la demolición de lo que ellos denominan el estado del bienestar. Sobre la base de las posibilidades reales, los cálculos realizados por la derecha no son muy descabellados si se tiene en cuenta que el PP continúa encabezando las encuestas, que su inmediato seguidor el PSOE cada vez se aleja más y que los otros partidos aún no están en condiciones de disputarle la ventaja que mantiene. El PP es todavía, según el pensamiento popular, el único partido con posibilidad de darle la vuelta a la situación. Pese a la baja estimación con la que el pueblo valora a sus dirigentes, los nuevos procesos judiciales por corrupción que tienen como protagonistas a la izquierda parlamentaria, unidos a los escándalos económicos de los sindicatos mayoritarios, atenúan la gravedad y empequeñecen relativamente los efectos de los cargos de corrupción que pesan sobre dicho partido. El cambio de actitud que está llevando a cabo desde las pasadas vacaciones estivales tendente a demostrar, aunque solo sea de palabra, que la crisis ha sido superada, le autoriza para prometer al pueblo que sus sacrificios serán recompensados, lo que significa decir que sus medidas han sido acertadas y que son las únicas posibles. No obstante, la verdadera situación social y los efectos que ésta produce son muy distintos. En estos últimos 5 años se ha modificado la composición de las estructuras socioeconómicas. El progresivo empobrecimiento de los trabajadores, el hundimiento de la pequeña burguesía, así como la del conjunto de la clase media, la merma significativa de la industria extractiva y de bienes de equipo, la pérdida masiva de la afiliación sindical y la degradación de los partidos políticos al uso, son datos a tener en cuenta porque en un futuro no muy lejano pueden decidir entre el afianzamiento del desinterés generalizado por la política y una también probable convulsión social, que en gran medida depende de que el FUP se asiente y se desarrolle abriendo un periodo de lucha de clases determinante. Efectos psicológicos en los trabajadores. La ruina del pequeño propietario y la de los autónomos en general, aunque les lleva al campo del asalariado o a las filas de los desempleados, no produce de inmediato una toma de conciencia de su nueva realidad, por el contrario, persiste en buena parte de ellos la esperanza de volver a ser lo que fue en su vida anterior. Sus simpatías por la ideología dominante son tan fuertes al principio de su proletarización que, en vez de obrarse un cambio radical en su pensamiento procapitalista, les empuja a hacer todo lo posible para que sus ideas destaquen en su nueva situación sobre los desconcertados trabajadores.
objetivo que alcanzan en cierta medida debido a que su nueva clase se halla bajo las influencias de traidores sindicales y políticos sumisos que les inculcan la veneración del sistema que les explota. De igual manera sucede con el resto de las capas sociales encuadradas en ese término tan engañoso de clase media. Por su parte, las clases trabajadoras se han limitado durante la crisis a representar el papel de víctimas indefensas, reaccionando únicamente cuando sus males ya no tenían remedio. Lógicamente hacia ese lugar han sido empujadas por comisiones obreras sujeto al objeto de que acepten siempre lo menos malo, es decir, lo que querían los patronos. Estos años de crisis nos han demostrado que los trabajadores, atrapados por una engañosa situación de bienestar que se complementaba con las políticas reformistas de su vanguardia política, no habían tomado conciencia de su gran potencial. Y PSOE, con la excusa de que el PP como gobierno del Estado impone sus medidas, se han convertido en gestores de dicho gobierno llevando a la práctica sus órdenes, hecho que se ve claramente en Andalucía. Por otro lado, las influencias de IU y PSOE, pasivos ante las arremetidas de la ultraderecha, dejaron a los trabajadores a merced de cualquier mesías desclasado con oscuros objetivos pero que se presentara como vía para desahogar su indignación, la que a la postre se transformará en resignación si no lo impedimos. Solo así pudieron penetrar en las masas las ideas de cambio provenientes del ámbito universitario, ATAC, que se tradujeron en efectos tipo 15M, democracia real ya, etc. Los ocultos cerebros de esos movimientos espontáneos tuvieron la osadía de manejar a su antojo la mala fama adquirida por los sindicatos, comisiones obreras y UGT para negar también la participación de los trabajadores más conscientes contrarios a las direcciones de dichos sindicatos, con el propósito de desclasar los movimientos contestatarios y privarlos de objetivos de cambios verdaderos que fueron sustituidos por engañosas reformas políticas, cuyo proyecto la regeneración de la actual democracia fue un simulacro para introducir cambios mínimos en el proceso electoral y otros de índole política y económica, con los que solo se consiguen proteger, bajo una legalidad democrática supuestamente más limpia, los poderes económicos y políticos de los capitalistas, que por cierto ellos nunca cuestionaron. Por su parte, la izquierda parlamentaria ha intentado por todos los medios rentabilizar la sacudida de estos movimientos, unas veces integrándose en ellos para reconducirlos según sus intereses electorales y otras atrayéndolos bajo el manto de la compresión y el reconocimiento de su necesaria existencia, sin otra meta que ganárselos también con fines electoralistas. Así pues, tenemos por un lado los lastres de un periodo muy prolongado en el que ha reinado la sumisión sindical traducida en sendos pactos, culpables del aumento increíble y desmedido de la autoridad patronal frente al miedo y a la falta de conciencia de los trabajadores. Por el otro, la izquierda parlamentaria, PSOE y IU, moviéndose en torno a análisis falsos sobre la causa que ha generado la crisis, sin poner en tela de juicio al sistema y buscando hacer acopio de votos con la intención de vencer a su adversario o en todo caso mejorar en las próximas elecciones. Las actividades políticas de partidos y sindicatos de izquierda llevaron al conjunto de las clases trabajadoras a la pasividad casi absoluta y por ende a la insolidaridad junto a la malformación de su conciencia. Situación perfecta para que en el marco adecuado como es la crisis, la derecha haya avanzado fácilmente por el camino que sus adversarios le habían allanado. La psicología del individualismo y la debilidad frente al patrón y al Estado es el resultado de todo un proceso degenerativo de la izquierda parlamentaria y de los sindicatos verticales, de los que el PP se ha servido para coronar el afán del gran capital, instituir el neofascismo. Tanto la reforma laboral como las leyes de carácter social aplicadas por el PP son hechos incuestionables de la naturaleza neofascista del sistema español. El franquismo se identificó con la negación de las libertades del pueblo. La huelga estaba prohibida al igual que las manifestaciones. En todos los casos, la represión física y carcelaria era la respuesta del régimen contra quienes osaban traspasar las líneas prohibitorias. En la actualidad, la huelga política está totalmente prohibida. La huelga de solidaridad con compañeros despedidos se halla fuera de la ley, reduciéndose la libertad de huelga a su mínima expresión, a los convenios colectivos, es decir, a la huelga económica. Sin embargo y gracias al pacto de los sindicatos con la patronal y el gobierno, el patrón puede solicitar al juez la suspensión de las subidas salariales alcanzadas por los trabajadores en un convenio, bastándole como argumento la previsión de una bajada de ventas o de beneficios. Es obvio que con este criterio la huelga no ha servido para nada. El derecho de huelga es una falacia. Las manifestaciones estarán prácticamente penalizadas con las nuevas leyes en el momento en que lo considere el Ministerio del Interior. Teniendo en cuenta que no se pueden sacar fotos de la actuación policial ni denunciar su violencia, esta tiene el camino libre para reprimir criminalmente las manifestaciones y denunciar a quien quiera, imponiendo por castigo multas abusivas.
Es cierto que durante el franquismo nos jugábamos la vida, mas también es cierto que durante los 5 años de crisis, a causa de las medidas aplicadas tanto por el anterior como por el actual gobierno, han muerto más de 10.000 trabajadores entre accidentes laborales, suicidios por agobios económicos y desahucios, ingesta de alimentos en malas condiciones o por llevar una vida a la intemperie una vez despojados de sus casas y de sus trabajos. Alternativas a la crisis. Según las encuestas oficiales, el PP lideraría las próximas elecciones, pero muy alejado de la mayoría absoluta que necesita para seguir recortando libertades y derechos. En el supuesto de obtener de nuevo la mayoría absoluta, sería un cheque en blanco para continuar su plan, pues el votante ya no podría argumentar que habría sido engañado tras 5 años de mandato reaccionario. La verdadera campaña electoral ha comenzado a 2 años vista de los próximos comicios, aunque se marca también ir recuperando votos a través de las elecciones europeas y autonómicas que se han de celebrar previamente. ¿Qué sucedería si el PP perdiese las elecciones? Al igual que en Francia con la llegada a la presidencia del socialista Hollande, no se darían cambios importantes. ¿Por qué? Hay varias razones para asegurarlo. La primera es que ningún partido puede torcer las leyes económicas dentro del sistema capitalista. En la etapa actual del capitalismo la economía preponderante se halla concentrada en pocas manos. Son las empresas multinacionales y monopolios las que controlan la economía de un país, de un grupo de países, Europa, y gran parte del mundo, son los imperios. Para que unas pocas personas puedan ejercer un poder tan enorme es de vital importancia constituir regímenes reaccionarios, cualquiera que sea la fórmula de Estado que adopte, fascismo, república, monarquía constitucional, etc. Todas tienen en común representar los intereses de los grandes capitalistas. Ni PSOE ni IU tienen intención de enfrentarse a los capitalistas. Solo les interesa cambiar de gobierno y realizar pequeñas reformas que no pueden limitar ni mucho menos quitar el poder a los capitalistas. Por consiguiente, la situación de los trabajadores no variará o, mejor dicho, lo hará pero para agravarse aún más sus desgracias. Otro motivo importante por el que ninguno de los partidos que componen el Parlamento puede ir contra el poder de los capitalistas es que ellos existen con el permiso y la subvención de los bancos y del Estado. Actualmente los partidos deben 37.000 millones de pesetas a la banca después de que los principales bancos les hayan perdonado alrededor de 15.000 millones. En esa lista, además del PP, se incluyen PSOE y IU. ¿Cómo es posible que la banca, que se muestra cruel con un simple trabajador por apenas 2.000 euros, echándole de su casa, haciendo un drama familiar que la mar de las veces termina en depresión o suicidio, en cambio permita a los partidos políticos el aplazamiento de las deudas e incluso les perdonen millones de euros? Todos los partidos que tienen posibilidades para acceder al gobierno en las próximas elecciones, bien por su victoria, bien por medio de pactos de coalición, están hoy gobernando. Unos en gobiernos autonómicos CIU en Cataluña, PNV en Euskadi, PSOE y IU en Andalucía y el otro el PP en el gobierno estatal. Sin embargo, los bancos, los causantes supremos de la crisis, han obtenido en el primer semestre de este año unos beneficios de 881.000 millones de las antiguas pesetas, mientras que la suerte de los trabajadores ha ido de mal en peor. Resulta evidente que el pueblo nada puede esperar de los partidos parlamentarios, pues mientras que la banca, las multinacionales, los monopolios y los terratenientes sean los dueños de las tierras, minas, fábricas, industria energética, comunicación y servicios, serán ellos los que decidan qué tipo de política se tendrá que hacer para continuar agrandando sus fortunas. Nadie puede negar que los partidos, cualesquiera que sean los que gobiernen, llámense de izquierdas, revolucionarios, de derechas, republicanos, monárquicos, etc., estarán a las órdenes de sus patrocinadores, la burguesía. Por lo tanto, al pueblo solo le queda un camino: intentar por sí mismo detener a los capitalistas y construir una sociedad en la que, como productores de todos los bienes materiales y espirituales de la sociedad, sean los que decidan sobre su reparto y disfrute. De lo contrario, ese pueblo estará condenado a malvivir y cada día peor. Porque el egoísmo de los capitalistas no tiene freno. Los capitalistas, si no encuentran resistencia, avanzan y avanzan aunque para ello el pueblo se muera de hambre. De hecho ya está sucediendo. Pero un pueblo bien organizado y con unas metas claras tiene una fuerza descomunal capaz de vencer al mayor de los ejércitos. Necesidad del Frente Único del Pueblo. Dada la situación descrita, el pueblo está condenado a unirse y a luchar si no quiere hundirse en la miseria y en las desdichas. Por esta razón, organizar el Frente Único del Pueblo es una necesidad imperiosa. Pero debemos dejar muy claro que enfrentarse al capital y a tantos traidores requiere firmeza y un alto grado de disciplina y compromiso.
El Frente Único del Pueblo, a diferencia de otros movimientos sociopolíticos, pretende desarrollar los órganos de poder popular, es decir, órganos que perfectamente pueden sustituir a las instituciones capitalistas y representar una nueva democracia para construir una sociedad distinta, en la que deje de existir la explotación del hombre por el hombre, o sea que una minoría, capitalistas, viva a costa del trabajo y del sufrimiento de la mayoría, trabajadores. Los órganos de poder popular, FUP, se desarrollarán en el calor de las luchas contra dicha explotación, contra las desigualdades y contra las injusticias, adquiriendo cada día mayor fuerza, que no es otra cosa que influencia entre las clases populares. No podemos olvidar que la cualidad de órgano de poder no es un puro formalismo y manera de citar al FUP. Para llegar a ser poder popular las consignas han de ser secundadas por el pueblo. El FUP paulatinamente irá creando conciencia sobre la base de pedir al pueblo el boicot a las instituciones y a lo demandante de ellas. El boicot a un comercio por el despido de un trabajador no puede ser obra de una vanguardia, como tampoco intervenir comida de un centro comercial para repartirlo a los indigentes. La verdadera acción popular consiste en calmando de una orden de la organización, en este caso el FUP, el pueblo en masa proceda a no pagar impuestos, a boicotear a las empresas, impedir un desahucio, etc., constituyendo esta fase una forma más de lucha pero necesaria de llevar a cabo por cuanto es la exteriorización de la disciplina popular y de las influencias del FUP. Naturalmente, todo es un proceso. En sus inicios las asambleas populares, que son el lugar de donde debe salir la acción, difundirán sus consignas que serán secundadas al principio por muy poca gente, pero ese es el camino que hay que recorrer de todos modos para que poco a poco vayan sumándose los que antes no sentían la necesidad de hacerlo. Las reivindicaciones que a continuación proponemos nos van a permitir desenmascarar a los capitalistas y a los traidores que no quieren que los trabajadores, que el pueblo crezca en democracia. A la vez va a desarrollar la conciencia de los trabajadores, vecinos, mujeres, estudiantes, jubilados, quienes se percatarán de la verdadera naturaleza de sus enemigos. El desarrollo de las luchas nos pondrá finalmente frente al siguiente dilema: acatar esta democracia burguesa, con sus crisis, con la explotación del pueblo, con ausencia práctica de libertades y derechos, con la miseria, con el analfabetismo, o luchar por la democracia del pueblo, con los medios de producción socializados, con garantías para el estudio gratis, el desarrollo de las ciencias y la igualdad real para todo el pueblo. No hay término medio. Será entonces cuando, preparado el pueblo tras un proceso en el que haya aprendido todas las formas de lucha en todos los ámbitos, estará en condiciones de batir el capitalismo, que es la raíz de todos nuestros males. El Frente Único del Pueblo se concreta en un determinado tipo de organización de poder popular basada en el centralismo democrático y en un programa que contiene reivindicaciones contra la crisis y la corrupción que comporta el enfrentamiento al sistema actual, y medidas que suponen ya la superación cualitativa de la sociedad actual. Órganos de poder popular. En el FUP tienen cabida todas las personas que pertenezcan a las clases trabajadoras, obreros de la ciudad y del campo, estudiantes, pequeños campesinos, autónomos, amas de casa, jubilados y la intelectualidad no burguesa, sin discriminación por su afiliación política, sindical, religiosa, por su sexo o nacionalidad. A nadie se le juzgará o se le vetará por su militancia en tanto respete el programa, las reglas organizativas y los principios que nos hemos marcado democráticamente en las asambleas. El ser militante de un partido político o de un sindicato no da derecho a estar en las comisiones, que serán elegidas democráticamente por las asambleas generales. Asambleas. El FUP se desarrollará en los centros de trabajo, en las universidades y en las comunidades de vecinos, siendo la asamblea su organismo básico. De las asambleas surgirán las comisiones, consejos o diputados. Las asambleas generales de un barrio se compondrán de los vecinos de dicho lugar. Las asambleas de centros de trabajo, del campo, etc. las compondrán los trabajadores de dichos lugares. Las asambleas de una ciudad, provincia, región o nación estarán compuestas por los representantes de los consejos, diputados o comisiones de todas las asambleas generales. Primero los barrios eligen sus comisiones. Estas se reúnen en asambleas municipales. De estas asambleas emanarán los diputados para las asambleas provinciales, las que a su vez elegirán los diputados para las asambleas regionales y finalmente de las regionales saldrán los diputados de la Asamblea de Estado. Las comisiones de las asambleas generales serán lo más amplias posible. Todos los miembros de las comisiones pertenecerán a una secretaría, política, laboral, formación, finanzas, propaganda. Comisiones de base. Las comisiones de base, de las cuales dependerá todo el trabajo posterior,
Tienen ante sí la tarea de estudiar pormenorizadamente la situación de su barrio, centro de trabajo o estudiantil. De estos estudios se nutrirán las sucesivas comisiones provinciales, regionales, etc., para preparar las campañas de propaganda, actividades generales, reivindicaciones y demás. Sus comisionados elegidos para asambleas superiores defenderán ante ellas los acuerdos de las asambleas de base. Luego las asambleas municipales, provinciales, regionales o nacionales, como expresión de todas las comisiones de base, extraerán las conclusiones que serán ley de ejecución para todas las asambleas de base, siendo este el principio democrático más importante. El sentir de la mayoría se convierte por este sistema en el acuerdo soberano para todos los miembros del Frente Único del Pueblo. En la actualidad, las comisiones que surgen de los mítines de presentación del FUP tienen carácter de provisionalidad, aunque desde ese mismo momento adquieren los deberes y derechos de las comisiones elegidas por sufragio. Las comisiones actuales tienen como misión principal ensanchar sus estructuras e ir captando a vecinos, trabajadores, etc., para constituir al completo las secretarias que se acuerden. Las comisiones provisionales celebrarán constantemente actos públicos para captar vecinos para las asambleas generales. Los actos pueden ser de diversa índole, charlas, coloquios, asambleas por sectores del barrio. Debe ser lo más común, buscar la posibilidad de presentar el programa del FUP en las asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, presidentes de comunidad e intercomunidad, etc. El programa y reivindicaciones del FUP deben ser difundidos masivamente y son las comisiones las encargadas de llevarlo a cabo. Las comisiones se pondrán como meta celebrar asambleas generales cada 2 meses, al objeto de instituir la asamblea de barrio y conocer lo acertado o no del trabajo de captación. En los barrios populosos compuestos por varias barriadas se intentará convocar asambleas por separado y la comisión del barrio debe estar compuesta por vecinos de todas las asambleas. La comisión de barrio debe conocer el máximo de la situación del barrio y de sus vecinos, cuáles son sus problemas, para abordarlos y elevarlos a las asambleas sucesivas. Asambleas de centro de trabajo. Son las más importantes. El sistema capitalista está basado en la explotación del burgués sobre el trabajador, que es de donde adquiere toda su riqueza. Las manifestaciones y luchas callejeras no tendrán todo el valor que atesoran si los trabajadores no participan desde los centros de trabajo en las luchas. Miles de personas en las calles mostrarán sus inquietudes y descontento, pero si el capitalista no ve dañado su bolsillo, las manifestaciones no tendrán el efecto que persigue. Si hay manifestación y no se da la huelga, el capitalista tiene asegurados sus beneficios, que en definitiva es lo que busca por encima de todo. Por esta razón, las comisiones prestarán mucha atención a los centros de trabajo, le dedicarán todo su apoyo y esfuerzos y se convertirán en propagadores de los objetivos que persiguen los trabajadores con sus huelgas. Pero para que la clase obrera tome parte activa en el FUP es obligado a alcanzar la unidad de todos los trabajadores, que a nuestro juicio tiene 2 caminos. El primero es a través de los comités de empresa, que son los únicos órganos votados directamente por los trabajadores. Las asambleas de comités constituyen el mejor método para lograr la unidad de los trabajadores. El segundo camino consiste en neutralizar a los sindicatos subvencionados por el Estado, siempre presto a pactos traidores. Para ello le es necesario controlar a la clase obrera, al objeto de que no caiga en manos de sindicatos de clase. La división de los trabajadores y su desconcienciación son aspectos fundamentales en los que se basan los dirigentes de comisiones obreras y UGT para conseguir culminar sus traiciones. Sin embargo, los sindicatos de clase están también muy divididos y esto les hace ser débiles frente a los grandes sindicatos y frente a la patronal y al Estado. El FUP exhorta a estos sindicatos para que tomen conciencia del momento en el que estamos viviendo, en el que la unidad es imprescindible para frenar a la derecha y conseguir un frente único del pueblo fuerte. Le pedimos que se unan con carácter urgente, pues los capitalistas avanzan sin freno. En este punto apoyaremos a los compañeros de la Coordinadora de Trabajadores Andalucía, TA, que en Sevilla han optado por incluirse en nuestras filas, en su empeño de unirse con los demás sindicatos de clase presentes en todo el Estado con el objetivo de formar una gran central sindical única que han dado en llamar Coordinadora Sindical de Clase, CSC. Hacemos un llamamiento a los trabajadores que integran el FUP y que aún no se han afiliado a ningún sindicato para que presten atención a la CSC como referente del FUP en su búsqueda de la unidad de la clase obrera. Posición del FUP frente a los partidos obreros. El Frente Único del Pueblo no cerrará las puertas a los militantes de partidos obreros, porque forman parte de la expresión y sentir de sectores de las clases populares. Sus ideas, sus reivindicaciones y todo cuanto puedan aportar no serán leyes absolutas para el FUP, pero sí dignas de tener en cuenta y de estudio cuando las asambleas lo consideren oportuno.
Mas en todo caso dichas aportaciones serán presentadas por sus militantes como miembros del FUP y no en nombre de tal o cual partido. Si algunas consignas, posiciones etc. de partidos obreros son secundadas o admitidas en nuestro programa será como consecuencia de haber sido debatidas y aceptadas por las asambleas libremente. Desde la época del franquismo los militantes obreros han sufrido persecuciones por sus ideas, muchos han muerto vilmente asesinados por los fascistas, otros pasaron decenas de años en las cárceles. El Frente Único del Pueblo reconoce la aportación de todos aquellos que dieron su vida contra los reaccionarios y atenderá a todo aquel que en buena lid quiera aportar y no imponer. Por otro lado, saludaremos felizmente que los partidos obreros puedan hacerse eco de las posiciones del FUP, en tanto la intención sea sumar y colaborar ideológicamente al fortalecimiento organizativo y formación teórica de los miembros del FUP. Reivindicaciones anticrisis, contra la corrupción y por la participación del pueblo. La corrupción es un mal que brota desde las entrañas del capitalismo. Mientras que este sistema continúe en vigor habrá corrupción inevitablemente. Está comprobado por la experiencia que la mayoría de los políticos son arribistas, es decir, que van buscando su provecho particular. El transfugismo es una norma de conducta muy arraigada en los políticos como consecuencia de prestarse al mejor postor. En este caso, los transfugas no tienen color pues acuden al olor del dinero, esté donde esté. Por regla general un concejal o un diputado pueden ganar entre 5 y 10 veces más que un trabajador. Esto sin duda es un acicate para que el corrupto en potencia se acerque a la política. Los capitalistas conocen esta debilidad muy generalizada y se prestan a comprar a los corruptos con la intención de conseguir grandes provechos para sus negocios. Podemos concluir que la corrupción existe porque hay dinero fácil y poca o ninguna fiscalización. La corrupción se manifiesta también con la presencia de empresarios en la política, desde el gobierno central, pasando por los autonómicos y llegando hasta las concejalías de un ayuntamiento. En su consecuencia, se adoptan medidas positivas para los capitalistas que naturalmente van en detrimento del pueblo, tales como la privatización de servicios públicos, que denominan externalización, o las subvenciones sin retorno para las empresas que gravan el erario público y contribuyen a su endeudamiento. Por este procedimiento edificios, empresas, etc., levantados con dinero del pueblo son entregados para su explotación al sector privado, que encarece sus servicios. Este sistema de corrupción se da notablemente en los ayuntamientos pero también en sectores clave como sanidad, transportes públicos, etc. Los partidos de derecha e izquierda son sus promotores, que actúan sin ninguna fiscalización. Podemos resumir que este tipo de corrupción se da por las siguientes causas. 1. Salarios muy superiores a la media de los trabajadores. 2. Intervención de los capitalistas. 3. Falta de fiscalización. El FUP propone, 1. Que el salario de un diputado, ya sea local, municipal, provincial, autonómico o estatal, cualquiera que sea su cargo, no supere en ningún caso el más su 50%. 2. Prohibición expresa para que ningún patrón con trabajadores a su cargo se presente a las elecciones. 3. Incautación de los servicios públicos externalizados, para devolver al pueblo lo que es suyo. 4. Socialización del suelo. 5. Construcción de viviendas sociales. Tanto el alquiler como la hipoteca tendrán una cuantía progresiva, directamente proporcional al salario del adquirente. Partiendo desde el 5% para los que perciban el salario mínimo interprofesional. 6. Suspensión del pago de la hipoteca por haber sido despedido un trabajador, hasta que éste vuelva a trabajar. 7. Supresión del desahucio y de la dación como pago. 8. Salario mínimo vital equiparable al salario mínimo interprofesional mientras se está en paro. 9. Salario mínimo interprofesional de 1.200 euros. 10. Ninguna subvención a las empresas dado que es dinero del impuesto pagado por el pueblo para ganar en calidad de vida y no para enriquecer a la propiedad privada. 11. En caso del cierre de una empresa sin viabilidad, el empresario responderá con su patrimonio particular. El local y las maquinarias pasarán a manos de los trabajadores, por si estos deciden convertirse en cooperativa. El ayuntamiento y la junta nombrarán proveedor a la cooperativa. 12. Supresión de las multas económicas que serán sustituidas por deberes sociales para el infractor. 13. Condena penal para el patrón que haya pagado en negro, escatimado cuantías por algún concepto en las nóminas, o abonado menos del SMI o del recogido en convenio. 14. Condena penal para el patrón